Antes de que el mundo fuera como lo conocemos, los antiguos sumerios hablaban de una era olvidada, un tiempo anterior al diluvio en el que los reyes gobernaban durante miles de años y las ciudades surgían por voluntad divina. En tablillas de arcilla quedó grabada una historia que no encaja fácilmente con la cronología moderna, pero que tampoco puede ser ignorada. ¿Fueron estos reyes simples figuras mitológicas o guardianes de una memoria mucho más antigua? ¿Existieron realmente ciudades avanzadas antes de la gran catástrofe que, según los relatos, transformó la tierra para siempre? A lo largo de este viaje, vamos a explorar textos milenarios, ciudades perdidas y una visión del pasado que desafía nuestra idea del origen de la civilización. Si te apasionan los misterios del mundo antiguo y las historias que conectan mito y realidad, te invito a acompañarme hasta el final. Dale like, suscríbete al canal y ahora sí, comencemos esta historia. La antigua Sumeria se desarrolló en una región donde los grandes ríos Tigris y Éufrates marcaban el ritmo de la vida. Sus crecidas periódicas fertilizaban la tierra, permitiendo que comunidades agrícolas se asentaran y con el paso del tiempo se transformaran en los primeros núcleos urbanos de la humanidad. En este entorno surgieron ciudades como Uruk, Ur, Lagash y Eridu, centros que no solo concentraban población, sino también conocimiento, comercio y una profunda vida espiritual. Para los sumerios, la ciudad no era solo un espacio físico, sino una entidad viva, protegida por dioses y sostenida por un orden cósmico que debía ser respetado. La organización social sumeria estaba profundamente ligada a la religión. Los templos ocupaban el corazón de cada ciudad y funcionaban como centros económicos, administrativos y rituales. Desde allí se distribuían alimentos, se controlaban los trabajos colectivos y se establecían las normas que regulaban la convivencia. El poder político y el poder sagrado no estaban separados. Gobernar significaba mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino. Esta visión influyó directamente en la forma en que los sumerios entendían su propio origen y su historia más antigua. Uno de los mayores legados de Sumeria fue la invención de la escritura cuneiforme. Lo que comenzó como simples marcas para llevar cuentas comerciales, evolucionó hasta convertirse en un sistema capaz de expresar ideas complejas, himnos, leyes, mitos y relatos históricos. Las tablillas de arcilla, secadas al sol o cocidas al fuego, se transformaron en verdaderos archivos del conocimiento antiguo. Gracias a ellas, hoy podemos acceder a la forma en que los sumerios pensaban el tiempo, la creación del mundo y los acontecimientos que, según ellos, habían ocurrido antes de la memoria reciente. Estas tablillas no distinguían claramente entre lo que hoy llamaríamos mito e historia. Para los sumerios, ambos formaban parte de una misma realidad. Los relatos sobre dioses que descendían del cielo, reyes de reinados imposibles y ciudades fundadas antes del diluvio, no eran vistos como fantasía, sino como capítulos auténticos de un pasado remoto. La memoria colectiva se transmitía a través de escribas que copiaban una y otra vez los textos, asegurando su preservación a lo largo de generaciones. El surgimiento de las primeras ciudades sumerias representó un punto de inflexión en la historia humana. Por primera vez, grandes grupos de personas vivían bajo estructuras organizadas, con leyes, jerarquías y tradiciones compartidas. Este desarrollo no ocurrió de manera aislada. Estuvo acompañado por una intensa observación de la naturaleza, del cielo y de los ciclos del tiempo. Los sumerios registraban movimientos astronómicos, elaboraban calendarios y vinculaban los acontecimientos celestes con los destinos de la Tierra. Comprender el contexto histórico y cultural de Sumeria es esencial para
acercarnos al enigma de los reyes antediluvianos. Sin este marco, sus relatos parecerían simples exageraciones. Sin embargo, al observar la coherencia interna de su cosmovisión, surge la posibilidad de que estemos frente a una memoria simbólica de eventos reales, transformados por el paso del tiempo y la tradición oral. Las tablillas cuneiformes actúan como un puente entre nuestro presente y un pasado tan antiguo que desafía los límites de la historia convencional. En este escenario, los relatos antediluvianos no aparecen como historias aisladas, sino como parte de una narrativa más amplia sobre el origen del orden, la civilización y la relación entre la humanidad y fuerzas superiores. Sumeria, con sus ciudades, sus dioses y su escritura, se convierte así en la puerta de entrada a uno de los misterios más profundos del mundo antiguo. La existencia de una era previa al diluvio, recordada como un tiempo diferente, casi fuera del tiempo, que marcó para siempre la memoria de la humanidad. La lista real sumeria es uno de los documentos más desconcertantes que han llegado hasta nosotros desde la antigüedad. Se trata de un texto que registra una sucesión de reyes y dinastías, comenzando en un tiempo tan remoto que antecede al gran diluvio. Su contenido no solo enumera nombres y ciudades, sino que establece una visión particular del poder, del tiempo y del origen de la autoridad. A diferencia de otras crónicas antiguas, este documento no oculta su carácter extraordinario, ya que atribuye a los primeros gobernantes reinados de miles y hasta decenas de miles de años. El descubrimiento de la lista real sumeria no ocurrió en un solo lugar ni en una única tablilla. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, arqueólogos que excavaban en Mesopotamia encontraron varias versiones fragmentadas del texto en diferentes ciudades, como Nippur, Larsa y Ur. Estas tablillas, aunque incompletas, compartían una estructura común, lo que permitió a los investigadores reconstruir gran parte del contenido original. El hecho de que existan múltiples copias demuestra que no se trataba de un texto marginal, sino de un documento ampliamente difundido y valorado dentro de la cultura sumeria. La función principal de la lista real no era simplemente histórica en el sentido moderno. Su propósito estaba ligado a legitimar el poder de los reyes contemporáneos, conectándolos con un linaje que se remontaba a los orígenes del mundo. Al afirmar que la realeza descendió del cielo, el texto otorgaba a los gobernantes una autoridad sagrada. Cada dinastía aparecía como parte de un orden establecido por los dioses, y los cambios de poder no se presentaban como rupturas caóticas, sino como transiciones dentro de un plan mayor. Uno de los aspectos más intrigantes de la lista real sumeria es la manera en que organiza el tiempo. Los primeros reyes, aquellos que gobernaron antes del diluvio, poseen reinados increíblemente largos, mientras que después de la gran catástrofe las duraciones se reducen de forma drástica y comienzan a parecer más humanas. Esta división clara sugiere que los sumerios concebían el diluvio como una frontera entre dos eras distintas, una anterior, casi mítica, y otra más cercana a la experiencia cotidiana. Lejos de ser un simple registro legendario, la lista real combina elementos que hoy podemos confirmar con otros que desafían toda explicación convencional. Algunos de los reyes posteriores al diluvio, así como ciertas ciudades mencionadas, han sido corroborados por hallazgos arqueológicos independientes. Esta mezcla de datos verificables y relatos extraordinarios es lo que convierte al documento en un verdadero enigma. No se puede descartar como pura fantasía, pero tampoco encaja plenamente dentro de una cronología histórica tradicional. Otro detalle significativo es que la lista real no presenta una sucesión continua y homogénea. En varios momentos,
Reconoce la coexistencia de distintas ciudades como centros de poder, aunque luego afirma que la realeza fue trasladada de una a otra por designio divino. Este movimiento del poder refuerza la idea de que la legitimidad no dependía solo de la fuerza política, sino de una aprobación superior. La ciudad que recibía la realeza se convertía en el nuevo eje del mundo ordenado. El carácter enigmático de la lista real sumeria radica, en última instancia, en la intención de quienes la compilaron. No parece haber sido escrita para confundir, sino para preservar una memoria considerada auténtica y significativa. Para los sumerios, estos reyes antiguos existieron en un tiempo real, aunque diferente al nuestro, y sus largos reinados reflejaban un orden del mundo que ya no estaba vigente. Al registrar esta información en arcilla, los escribas aseguraron que el recuerdo de aquella era no se perdiera, incluso después de la gran ruptura provocada por el diluvio. Así, la lista real sumeria se alza como un puente entre la historia y el mito, entre lo comprobable y lo inexplicable. Es un documento que obliga a replantear cómo las civilizaciones antiguas entendían su pasado y cómo transmitían ese conocimiento a las generaciones futuras. Más que una simple lista de nombres, es una ventana a una visión del tiempo profundamente distinta, donde el origen del poder, la memoria colectiva y el destino de la humanidad estaban íntimamente entrelazados. Los primeros reyes antediluvianos de la lista real sumeria son figuras que trascienden las fronteras del mito y la historia. Según el texto, estos monarcas gobernaron durante periodos tan extensos que desafían toda concepción moderna del tiempo y la autoridad. Mientras que en la historia común los reinados suelen medirse en décadas, los primeros reyes sumerios, según las tablillas, ostentan duraciones de gobierno que varían entre miles y decenas de miles de años. Esta extraña longevidad ha sido objeto de debate durante siglos, y la interpretación de estas cifras se ha convertido en una de las cuestiones más fascinantes y misteriosas de la historia antigua. El primer rey antediluviano, según la lista real sumeria, es Alulim, quien se dice que gobernó en la ciudad de Eridu durante 28.800 años. Este reinado es seguido por Alalengar, quien presidió en la misma ciudad durante 36.000 años. Después de estos, la lista continúa con varios otros reyes, cuyas duraciones de gobierno son igualmente exorbitantes. Es importante señalar que, en la mayoría de las versiones del texto, se habla de un periodo de gobierno muy prolongado para los primeros monarcas de Eridu y de otras ciudades del sur de Mesopotamia. La duración de sus reinados parece no solo inverosímil, sino completamente ajena a cualquier lógica histórica convencional. La interpretación de estas cifras ha sido abordada desde diversas perspectivas. Algunos historiadores y arqueólogos han sugerido que estos números no deben tomarse literalmente. En lugar de tratarse de la duración real de los reinados, estas cifras podrían ser interpretaciones simbólicas de la inmensidad de los tiempos antiguos. Por ejemplo, los números excesivamente grandes podrían haber sido usados para enfatizar la importancia de estos primeros reyes, a quienes se les atribuía el establecimiento de un orden cósmico y divino en el mundo. En este sentido, los largos reinados podrían simbolizar la estabilidad y la autoridad absolutas que se les otorgaba, más que representar una cronología precisa. Otro enfoque posible es el que postula que estas cifras tienen un valor astronómico. En la antigua Mesopotamia, los astrónomos y matemáticos tenían un conocimiento profundo de los ciclos celestes, particularmente de los movimientos de los planetas y las estrellas. Es posible que los sumerios estuvieran utilizando una forma de cronología basada en los ciclos astronómicos para describir los reinados de estos primeros gobernantes.
Algunos estudiosos sugieren que la duración de estos reinados podría estar relacionada con ciclos planetarios o eventos astronómicos que ocurrían en intervalos de miles de años. Así, en lugar de representar años de gobierno de una persona, los números podrían haber estado reflejando una visión del tiempo cósmico en el que los reyes gobernaban durante un ciclo astronómico específico. Otra interpretación que se ha considerado, aunque más especulativa, es la posibilidad de que las cifras reflejen un sistema de medición del tiempo que era completamente distinto al que usamos hoy. Al igual que en otras culturas antiguas, es posible que los sumerios tuvieran un calendario que no se correspondía con el calendario solar actual, lo que podría haber dado lugar a la confusión en la transcripción de las duraciones. Quizás los años de los reyes antediluvianos no eran años en el sentido moderno, sino unidades de tiempo que tenían un significado diferente. En algunos casos, los reinos de estos primeros reyes antediluvianos se mencionan no solo en la lista real, sino también en otros textos antiguos sumerios, como los mitos de la creación y las epopeyas de los dioses. En estos relatos, los reyes no solo son figuras de poder, sino seres casi divinos, destinados a gobernar por mandato de los dioses. Este carácter sagrado del monarca podría estar relacionado con la longevidad de su reinado. Los reyes antediluvianos no solo eran líderes políticos, sino intermediarios entre los dioses y los hombres, lo que justificaría en cierta medida su supuesta longevidad. Algunos estudiosos han propuesto que la exageración de las duraciones de los reinados podría haber tenido una función política. Si los primeros reyes fueron considerados figuras divinas o semidivinas, sus largos reinados podrían haber servido como una forma de establecer una continuidad de poder, fortaleciendo la legitimidad de los gobernantes actuales, al vincularlos con una tradición de realeza que se remontaba a un tiempo casi mítico. En este contexto, la exageración de la duración de los reinados de los primeros monarcas sumerios podría haber sido una herramienta para consolidar el poder y mantener el orden en tiempos de incertidumbre. Es importante destacar que el concepto de tiempo en la antigua Mesopotamia no era el mismo que el nuestro. Mientras que en la civilización occidental moderna se entiende el tiempo como una línea continua y uniforme. Los sumerios concebían el tiempo de una manera cíclica, con ciclos cósmicos que se repetían eternamente. Esta visión cíclica del tiempo podría explicar por qué los reyes de la lista real parecen haber gobernado en periodos tan extensos. De hecho, en muchas culturas antiguas, las fechas y los eventos importantes se marcaban no tanto por el número exacto de años, sino por los ciclos astronómicos y las estaciones del año, que se percibían como las fuerzas que gobernaban el flujo del tiempo. En resumen, la duración de los reinados de los primeros reyes antediluvianos sigue siendo un misterio. Ya sea que estas cifras reflejen un simbolismo religioso, una interpretación astronómica o simplemente un sistema de cronología diferente, el hecho es que no pueden ser tomadas de manera literal según los estándares de la historia convencional. Sin embargo, lo que queda claro es que, a través de estas extraordinarias duraciones, los sumerios nos dejaron una profunda reflexión sobre la relación entre el tiempo, el poder y lo divino, un enigma que sigue desafiando nuestra comprensión de la historia y de las primeras civilizaciones humanas. En los relatos sumerios, las ciudades antediluvianas no son solo centros urbanos, sino lugares cargados de un profundo significado religioso y cósmico. La tradición sumeria sitúa varias de estas ciudades en la época anterior al diluvio, una era en la que, según los textos, los reyes divinos gobernaban la tierra. Ciudades como Eridu, Batibira, Larak y Sipar
Son mencionadas con frecuencia en la lista real sumeria y en otros textos mitológicos, y se consideran como los primeros focos de civilización en el mundo conocido. Estas ciudades, más que ser simples asentamientos humanos, son vistas como puntos de contacto entre lo divino y lo humano, lugares donde la interacción con los dioses era parte esencial del orden cósmico. Eridu, a menudo considerada la ciudad más antigua de Sumeria, ocupa un lugar destacado en la tradición sumeria. Según la mitología, fue fundada por Enki, el dios de las aguas, la sabiduría y la creación, quien se dice que habitaba en esta ciudad. Enki, conocido por su papel en la creación de la humanidad y su intervención en el diluvio, se vinculó estrechamente con Eridu, que, en este contexto, no solo era una ciudad, sino también un lugar sagrado, donde la sabiduría divina se manifestaba de forma tangible. La ciudad de Eridu está representada como un centro de conocimiento y de poder divino, un lugar donde los reyes antediluvianos gobernaban con la bendición de los dioses. Los sumerios creían que Eridu había sido el sitio original de la creación del mundo, y su importancia se extendía mucho más allá de la política. En los relatos míticos, Eridu se describe como una ciudad llena de templos dedicados a Enki, en los cuales se preservaban los conocimientos sagrados que permitían a los reyes gobernar y a los sacerdotes conectar con lo divino. La arqueología ha corroborado la existencia de Eridu, que se encuentra en el actual sur de Irak, cerca de las orillas del río Éufrates. Excavaciones en el sitio han revelado evidencias de templos dedicados a Enki, lo que refuerza la idea de que esta ciudad no solo era un centro político y económico, sino también un lugar de culto profundo, donde se veneraba al dios del agua y la sabiduría. Bat-Tibira es otra ciudad mencionada en la lista real sumeria, y se destaca por su vinculación con la metalurgia y la justicia. En los relatos sumerios, Bat-Tibira aparece como un lugar donde los dioses enseñaron a los humanos las artes de la metalurgia, particularmente la fabricación de herramientas de cobre y bronce. Esta habilidad era crucial para el desarrollo de la civilización, y su enseñanza en Bat-Tibira subraya la importancia de la ciudad como un centro de conocimiento práctico. Bat-Tibira también es famosa por su asociación con el dios Ninjirsu, quien, junto con Enki, ayudó a los humanos a establecer un orden en la tierra. Ninjirsu es un dios guerrero y protector, y su presencia en Bat-Tibira refuerza la idea de que esta ciudad no solo era un centro de conocimiento, sino también un lugar de fortaleza y resistencia, un punto de apoyo para la civilización sumeria en sus primeros tiempos. En los textos sumerios, Bat-Tibira es mencionada como una ciudad de gran poder, cuyas habilidades en la metalurgia no solo permitieron a los humanos mejorar su calidad de vida, sino también asegurar su posición en el mundo frente a fuerzas externas. La creación de herramientas y armas de metal se consideraba una habilidad divina, y la ciudad de Bat-Tibira era vista como el lugar donde los humanos recibieron esa sabiduría de los dioses. Otras ciudades importantes mencionadas en los textos sumerios son Larak y Sipar, aunque su rol en los relatos es algo menos destacado que el de Eridu y Bat-Tibira. No obstante, ambas ciudades tienen una gran importancia en la cosmovisión sumeria. Larak, ubicada cerca de la región de Uruk, se asocia con el dios Nanar, también conocido como Sin, el dios de la luna. Según algunos textos, Larak era un centro de culto dedicado a este dios lunar, quien tenía un papel crucial en la determinación del tiempo y las estaciones, elementos fundamentales para la agricultura sumeria. La importancia de Larak como centro espiritual refleja cómo las ciudades sumerias no solo eran focos de poder político y económico, sino también de gran relevancia religiosa, donde los dioses presidían las actividades humanas.
Sipar, por su parte, es conocida como la ciudad de Shamash, el dios del sol, la justicia y la verdad. En la cosmovisión sumeria, el sol tenía una connotación cósmica y moral, siendo un símbolo de la luz divina que iluminaba la oscuridad y revelaba la verdad. La ciudad de Sipar se consideraba un lugar sagrado donde la justicia divina se manifestaba en la tierra y donde los juicios humanos podían obtener una bendición cósmica. Como tal, Sipar jugaba un papel fundamental en la organización religiosa y moral de Sumeria. Las ciudades antediluvianas como Eridu, Bat-Tibira, Larak y Sipar no solo son vistas como centros políticos o económicos, sino como lugares sagrados que formaban parte de un gran orden cósmico. Según la cosmovisión sumeria, estas ciudades estaban alineadas con los dioses y servían como puntos de contacto entre lo divino y lo humano. Cada ciudad estaba dedicada a un dios o diosa, y su función dentro de la sociedad era más que solo administrativa. Eran focos espirituales, guardianes de las leyes cósmicas que regulaban el comportamiento de los humanos y su relación con el universo. En este contexto, las ciudades antediluvianas representaban el orden primigenio establecido por los dioses para garantizar el equilibrio y la armonía en la tierra. La caída de estas ciudades tras el diluvio representaba no solo una destrucción física, sino también el fin de un ciclo cósmico, una ruptura en la relación entre los humanos y los dioses, y un cambio en el orden del mundo. Por tanto, las ciudades perdidas antes del diluvio no solo son vestigios arqueológicos, son símbolos de un mundo que existió antes de la catástrofe. Un mundo en el que el conocimiento divino, la realeza sagrada y el equilibrio cósmico gobernaban la vida humana. Estos lugares, aunque desaparecidos, siguen siendo recordados en la tradición sumeria como los cimientos sobre los cuales se construyó toda la civilización posterior. En la antigua Sumeria, la figura del rey no era solo un líder político, sino también un intermediario entre los dioses y los hombres. La realeza sumeria estaba profundamente vinculada a lo divino, y los reyes antediluvianos, aquellos que gobernaron antes del diluvio, representan el modelo arquetípico de una autoridad otorgada directamente por los dioses. Según los textos sumerios, estos monarcas no solo regían por su propio poder, sino por la voluntad y el mandato de las deidades celestiales, lo que confería a su autoridad un carácter divino y sagrado. Esta concepción de la realeza como una extensión de la voluntad divina es fundamental para comprender el origen y la función de los reyes antediluvianos y, en general, la estructura política y religiosa de Sumeria. En los relatos sumerios, la realeza no era vista como una institución humana, sino como un don otorgado por los dioses. Los reyes antediluvianos como Alulim y Alalengar no solo gobernaban debido a sus habilidades o por haber sido elegidos por sus pueblos, sino porque los dioses los habían elegido para cumplir un propósito específico en la tierra. La primera frase de la lista real sumeria lo deja claro. Después de que el reino descendió del cielo, Eridu fue la primera ciudad en reinar. Esta afirmación implica que la realeza como institución fue establecida directamente por los dioses y los reyes fueron sus representantes en la tierra. Este concepto de la realeza otorgada desde el cielo no era exclusivo de Sumeria, sino que estaba presente en muchas culturas antiguas. Los reyes sumerios, en particular, se consideraban sacerdotes reyes, lo que significa que no solo gobernaban con poder político, sino que también desempeñaban un rol religioso fundamental. Los reyes no eran solo administradores de los asuntos terrenales. Su misión era asegurar que el orden cósmico se mantuviera, alineando el mundo humano con las leyes celestes. La concepción sumeria de la realeza como un mandato divino tiene implicaciones profundas.
Al ser considerados los elegidos de los dioses, los reyes antediluvianos estaban obligados a cumplir con las expectativas divinas. Su poder no era absoluto, sino que debía estar en armonía con las leyes cósmicas y religiosas. Si un rey fallaba en su tarea o no mantenía el equilibrio cósmico, podría ser reemplazado, tal como se menciona en algunos mitos sumerios, en los que las dinastías se ven destronadas por el desorden o la decadencia moral. Una de las funciones más importantes del rey antediluviano era ser el intermediario entre los dioses y la humanidad. Este rol no solo le otorgaba una gran autoridad política, sino también una profunda responsabilidad religiosa. El rey debía mantener la comunicación entre el mundo celestial y el terrenal, asegurándose de que los sacrificios, los rituales y las ofrendas se realizaran correctamente para apaciguar a los dioses y garantizar el bienestar de su pueblo. La relación entre los dioses y los reyes sumerios se muestra en los mitos y en las ceremonias religiosas. El rey debía consultar a los dioses para tomar decisiones políticas, consultar oráculos y ser testigo de las manifestaciones divinas. Este vínculo con lo divino no solo aseguraba la legitimidad de su poder, sino que también proporcionaba al pueblo un sentido de seguridad y orden. Los sumerios creían que si el rey mantenía una buena relación con los dioses, la prosperidad, la paz y la estabilidad reinarían en la ciudad. Además de esta conexión espiritual, el rey tenía la responsabilidad de ejecutar la voluntad de los dioses a nivel práctico. Esto significaba no solo liderar en la guerra y la política, sino también velar por el bienestar social y económico de su pueblo. El rey era un representante del orden cósmico y su reinado debía reflejar este equilibrio. Las leyes que promulgaba, los proyectos de construcción que iniciaba y las decisiones que tomaba debían estar en sintonía con los principios sagrados que regían el universo. En los textos sumerios, los reyes antediluvianos no solo eran personas excepcionales debido a sus habilidades de gobierno, sino que su existencia misma estaba relacionada con una visión cósmica del tiempo. Los reyes de la era anterior al diluvio gobernaban durante miles de años, lo que sugiere que en esos tiempos la humanidad estaba en un estado primordial, en armonía con el orden celestial. En este contexto, la longevidad de los reinados no es vista como un milagro o una anomalía, sino como un reflejo de la perfección de ese tiempo en que los dioses reinaban directamente sobre la humanidad. La duración de los reinados también puede interpretarse como una representación simbólica de la estabilidad y el orden divino. Los largos gobiernos de los primeros monarcas no solo subrayan su autoridad, sino que reflejan la idea de que en esa era el ciclo cósmico se mantenía intacto. Sin embargo, el diluvio, con su capacidad destructiva, marca un antes y un después en la historia sumeria. La transición de los reinados largos a los más breves, después del diluvio, simboliza la ruptura del equilibrio entre el orden divino y el humano. Tras el diluvio, la relación entre los dioses y la humanidad se volvió más compleja y la longevidad de los reinados ya no fue un reflejo de la armonía celestial. El diluvio no solo es un evento cataclísmico, sino que también tiene un fuerte componente moral y religioso. Según la visión sumeria, el diluvio fue enviado por los dioses para purificar la tierra de la corrupción y el desorden que los humanos habían introducido. La caída de los reyes antediluvianos, aquellos que gobernaron bajo la bendición divina, sugiere que incluso la realeza más sagrada puede ser despojada de su poder si no cumple con el propósito divino. El fin de los reinos antediluvianos también está ligado a la noción de justicia divina. La destrucción de estas primeras ciudades y la reducción de la longevidad de los reyes posteriores al diluvio
refleja cómo los dioses imponían su voluntad y restablecían el orden cósmico. La justicia divina no era solo una cuestión de castigo, sino de restaurar el equilibrio en la tierra y garantizar que la humanidad siguiera viviendo. De acuerdo con las leyes celestes, la relación entre los reyes antediluvianos y los dioses sumerios establece una profunda conexión entre la autoridad terrenal y la voluntad divina. Estos monarcas no solo eran líderes mundanos, sino representantes de los dioses, encargados de mantener el equilibrio cósmico y asegurar el orden del mundo. La realeza sumeria era un reflejo de un orden más grande, un sistema en el que la divinidad otorgaba poder, y en su caso también lo retiraba cuando el equilibrio se rompía. La caída de estos reyes y la transformación de la humanidad posterior al diluvio nos muestra cómo la justicia y el orden divino eran fundamentales para la estructura de la sociedad sumeria y, en última instancia, para la historia de la humanidad, según la visión de los antiguos sumerios. El diluvio es uno de los eventos más significativos en la mitología sumeria, representando un punto de ruptura en la historia de la humanidad. Este acontecimiento catastrófico, que pone fin a una era de reyes antediluvianos y ciudades perdidas, está marcado no solo por la destrucción, sino también por un mensaje de renovación y restauración. En los textos sumerios, el diluvio no es un simple relato de desastre, sino un elemento esencial para comprender el ciclo del tiempo, la justicia divina y el destino de la humanidad. El relato del diluvio sumerio es quizás más conocido por su aparición en la epopeya de Gilgamesh, donde se describe cómo el dios Enlil, junto con otros dioses, decide destruir a la humanidad debido a su corrupción y ruido constante. Sin embargo, uno de los principales protagonistas del diluvio es Utnapishtim, un rey que es advertido por el dios Ea, Enki, sobre la inminente catástrofe. Al igual que Noé en la tradición bíblica, Utnapishtim construye una gran embarcación para salvar a su familia y a los animales. Este relato refleja la idea de que el diluvio no solo es un acto de destrucción, sino también de preservación, un medio para asegurar que la humanidad tenga una nueva oportunidad de reconstruir la civilización. En la historia sumeria, el diluvio es un evento que marca un cambio radical en el orden del mundo. Según los relatos, antes del diluvio, el mundo estaba gobernado por los reyes antediluvianos, cuyos reinados eran inusualmente largos, reflejando una era de perfección y estabilidad. Durante este período, la relación entre los dioses y los seres humanos era directa y profunda. Los primeros reyes no solo gobernaban por su propio derecho, sino bajo la voluntad divina, y su autoridad era casi sacra. Sin embargo, la decadencia y la corrupción comenzaron a afectar a la humanidad, lo que provocó la decisión de los dioses de destruir todo lo que había sido creado. El diluvio, en este contexto, representa una purificación cósmica, una oportunidad para limpiar la tierra de la impureza que había invadido la sociedad humana. La figura de Utnapishtim, que sobrevive al cataclismo, simboliza la preservación de la humanidad y el inicio de una nueva era. El diluvio, entonces, no solo destruye las ciudades antediluvianas, sino que también pone fin a una era en la que los seres humanos vivían en armonía con los dioses. Tras el diluvio, la humanidad debe reconstruir la civilización bajo nuevas reglas, con reyes que ya no tienen la longevidad ni el poder divino de los monarcas anteriores. Este evento marca el fin de la Edad Dorada y el inicio de una historia más fragmentada y compleja, donde la relación entre los humanos y los dioses será más distante. El relato del diluvio no es exclusivo de la tradición sumeria, sino que aparece en varias culturas antiguas de todo el mundo, muchas veces con sorprendentes similitudes.
Esta coincidencia ha llevado a los estudiosos a preguntarse si se trata de un evento histórico real o simplemente de un arquetipo compartido por diversas civilizaciones. La versión del diluvio más conocida en 1900 Occidente proviene de la Biblia, específicamente en el libro de Génesis, donde se relata la historia de Noé y el arca. En este relato, Dios decide destruir a la humanidad debido a su maldad, pero el patriarca Noé es escogido para salvarse a sí mismo, su familia y un par de cada especie animal. Al igual que en el relato sumerio, Noé construye un gran barco, el arca, para sobrevivir al diluvio y garantizar la continuidad de la vida sobre la tierra. Esta historia comparte varios paralelismos con la de Utnapishtim, incluyendo la construcción de una embarcación para salvar a los seres vivos, la idea de que el diluvio es un castigo divino por la corrupción humana y la renovación de la humanidad tras el evento. Otro relato similar proviene del mito de Atrahasis, una figura mesopotámica que también sobrevive a un diluvio. En este caso, el diluvio es enviado por los dioses para destruir a la humanidad, que se había vuelto demasiado ruidosa y había causado molestias a los dioses. Atrahasis, al igual que Utnapishtim, es advertido por un dios, en este caso Enki, y construye una embarcación para salvar a su familia y animales. Al igual que el relato sumerio de Utnapishtim, la historia de Atrahasis refleja la idea de que el diluvio no solo es un acto de destrucción, sino también un medio para preservar la vida y dar paso a una nueva etapa en la civilización humana. En la antigua tradición hindú, el relato del diluvio aparece en los Puranas, donde el Rey Manu es advertido por el dios Vishnu sobre un diluvio que arrasará con la humanidad. Vishnu, en forma de pez, le indica a Manu que construya un barco para sobrevivir al cataclismo. Al igual que en la versión sumeria, el diluvio en la tradición hindú es visto como un medio de purificación, donde la humanidad es renovada después del castigo divino. Los paralelismos con las historias de Utnapishtim y Noé son evidentes, mostrando un patrón común de supervivencia, renovación y la intervención de un dios en la preservación de la vida. En la mitología griega, el diluvio es protagonizado por Deucalión y Pirra, quienes, al igual que Noé y Utnapishtim, son advertidos por un dios, en este caso Zeus, sobre la destrucción del mundo debido a la maldad humana. Deucalión y Pirra sobreviven construyendo un barco y después del diluvio son los encargados de repoblar la tierra. Aunque este relato tiene diferencias significativas con los relatos mesopotámicos, como el hecho de que Deucalión y Pirra repueblan el mundo lanzando piedras que se convierten en seres humanos, el núcleo del relato, con la intervención divina y la supervivencia de los justos, es similar. La aparición del diluvio en tantas culturas antiguas sugiere que esta narrativa no es exclusiva de un solo pueblo o región, sino que es un arquetipo que ha sido transmitido de diversas maneras a lo largo de la historia de la humanidad. En cada caso, el diluvio actúa como un medio de purificación y renovación, un evento catastrófico que destruye el viejo orden para dar paso a uno nuevo. Este patrón común refleja la importancia de la moralidad, la justicia y el equilibrio en las civilizaciones antiguas, así como la creencia de que la intervención divina puede restaurar el orden cósmico en momentos de crisis. El diluvio, en su diversidad de relatos, representa un concepto universal de reordenación y renacimiento, un ciclo que puede repetirse cada vez que la humanidad se aleja del equilibrio cósmico. Esta noción de destrucción y regeneración no solo habla de la vulnerabilidad de las civilizaciones, sino también de la esperanza de restauración, de que después de la tormenta siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo.
El diluvio en la historia sumeria y en las culturas antiguas en general no es solo un relato de destrucción, sino una reflexión sobre el orden divino, la moralidad humana y la renovación cósmica. El diluvio marca un punto de ruptura en la historia, no solo en la tradición sumeria, sino en muchas culturas que compartieron una visión común de que la humanidad necesita ser corregida, purificada y redirigida hacia un nuevo comienzo. Aunque las versiones varían, el mensaje sigue siendo el mismo. El diluvio es un medio para restablecer el equilibrio, purificar el mal y dar paso a una nueva era de esperanza. Los relatos sobre los reyes antediluvianos de Sumeria, con sus extraordinarios reinados de miles de años, han sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. En la antigüedad, los sumerios y otras culturas mesopotámicas no cuestionaban las cifras contenidas en los textos, ya que estaban impregnadas de un sentido simbólico y religioso que justificaba estas duraciones desmesuradas. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance del conocimiento histórico y científico, estas historias han sido sometidas a un examen más crítico desde diferentes enfoques, tanto académicos como alternativos. Las interpretaciones modernas varían desde las explicaciones simbólicas y astronómicas hasta teorías más controvertidas que buscan reconciliar los relatos sumerios con visiones del pasado más complejas. Uno de los enfoques más comunes a la hora de interpretar los reyes antediluvianos es el simbólico. En este contexto, los reinados largos no se entienden como una referencia literal al tiempo, sino como una representación del poder divino y la eternidad. Los sumerios consideraban que los dioses no solo regían el mundo, sino que, en ciertos momentos, se manifestaban a través de figuras humanas excepcionales. Así, la idea de que los reyes antediluvianos gobernaron durante miles de años no se ve como un intento de ofrecer una cronología exacta, sino como una forma de ilustrar el carácter divino de esos gobernantes y la perfecta armonía entre los humanos y los dioses en esa era primordial. La duración de los reinados, entonces, puede interpretarse como un simbolismo de la estabilidad cósmica y divina. Durante este periodo, los reyes no solo actuaban como autoridades políticas, sino como mediadores entre los dioses y los seres humanos. Los largos reinados sugieren que, en esa era, la relación entre lo humano y lo divino era perfecta, sin las interrupciones, corrupciones o desórdenes que caracterizarían las épocas posteriores, marcadas por el diluvio. Así, los reinados largos se presentan como una manifestación del orden celestial, en el que el tiempo se dilata, reflejando la paz y el equilibrio cósmico que regían la vida. El concepto de tiempo en la antigua Mesopotamia también era más fluido que el que tenemos hoy en día. Los números y las duraciones, especialmente en los mitos y textos religiosos, no necesariamente correspondían a la cronología lineal. En lugar de ver los miles de años como un error o una exageración, los académicos que adoptan una visión simbólica tienden a interpretarlos como expresiones de la permanencia y la perfección de un tiempo divino, donde los eventos ocurrían en ciclos cósmicos más largos que los humanos pueden comprender. Otro enfoque relevante para comprender los reinados de los monarcas antediluvianos es el astronómico. Los sumerios tenían un profundo conocimiento de los cielos y sus movimientos, y es posible que las cifras de duración de los reinados estén relacionadas con observaciones astronómicas. Durante siglos, los astrónomos sumerios estudiaron los ciclos de los planetas, las estrellas y los eclipses, desarrollando sistemas complejos para medir el tiempo y predecir eventos celestes. Algunos estudiosos sugieren que los reyes antediluvianos podrían haber gobernado durante períodos que reflejaban ciclos astronómicos, como los períodos de rotación de los planetas o los ciclos de precesión,
un fenómeno en el que la posición del eje de la Tierra cambia gradualmente a lo largo de miles de años. En este contexto, las cifras de miles de años podrían no hacer referencia a la duración literal del reinado de un individuo, sino a un periodo cósmico o astronómico de gran importancia para la civilización sumeria. La precesión de los equinoccios, por ejemplo, es un ciclo que dura aproximadamente 25.800 años, y algunos académicos han sugerido que las enormes duraciones de los reinados podrían haber sido un reflejo de este ciclo astronómico. Al asociar el reinado de un monarca con un ciclo astronómico, los sumerios podrían haber intentado expresar su comprensión de los tiempos cósmicos y su conexión con el orden celestial. De esta manera, los largos reinados no serían una afirmación literal de la vida humana, sino un símbolo de la estabilidad y la continuidad cósmica. Además, algunos estudiosos han observado que ciertos números que aparecen en la lista real sumeria, como el 12, el 60 o el 3600, están vinculados con el sistema sexagesimal sumerio y con sus observaciones astronómicas. Estas cifras, si se entienden en su contexto astronómico, pueden haber sido utilizadas para representar intervalos de tiempo cósmico o eventos astronómicos importantes, en lugar de periodos de gobierno de individuos específicos. Desde una perspectiva más histórica y arqueológica, los académicos se han centrado en la cuestión de cómo los sumerios comprendían el tiempo y cómo esa concepción influyó en la narración de sus historias. Los sumerios no contaban con un sistema de cronología lineal como el que utilizamos hoy, sino que su forma de medir el tiempo estaba más relacionada con ciclos cósmicos, astronómicos y sociales. En este sentido, los reinados de miles de años pueden ser una forma de expresar la idea de un tiempo primordial, anterior a la historia registrada, cuando la humanidad y los dioses aún coexistían en una armonía perfecta. Es posible que las duraciones extremas de los reinados reflejen también un intento de los sumerios por situar sus propios orígenes en una era que trascendiera la historia reciente. Los reyes antediluvianos eran considerados figuras excepcionales que vivieron en un tiempo mítico, más allá de la comprensión humana común. Al atribuirles vidas extraordinariamente largas, los sumerios pueden haber querido destacar su papel como fundadores de la civilización, como figuras que operaban en una realidad diferente, más cercana a los dioses que a los hombres. Algunos estudios sugieren que las cifras de duración de 1960, los reinados podrían haber sido el resultado de una tradición oral, donde las historias se transmitían a lo largo de generaciones y se inflaban con el tiempo para reflejar la grandeza de los primeros gobernantes. En lugar de ser un intento de registrar hechos históricos, los relatos sobre los reyes antediluvianos serían parte de una mitología más amplia destinada a glorificar el pasado y establecer una conexión entre los reyes históricos y aquellos primeros monarcas divinos. Más allá de los enfoques simbólicos, astronómicos e históricos, existen teorías alternativas que intentan reinterpretar los relatos sobre los reyes antediluvianos y las ciudades perdidas antes del diluvio. Estas teorías, aunque más controvertidas, buscan explicar la presencia de una civilización tan avanzada en tiempos tan remotos. Algunos proponentes de teorías alternativas sugieren que los sumerios y otras civilizaciones antiguas pudieron haber heredado conocimientos de una civilización mucho más antigua que se habría perdido antes del diluvio. Esta idea es alimentada por las impresionantes construcciones megalíticas y los avances tecnológicos encontrados en diversas partes del mundo antiguo, que algunos interpretan como evidencia de una civilización prediluviana avanzada. Según esta teoría, los reyes antediluvianos podrían haber sido figuras que gobernaron durante una era mucho más antigua, cuando la humanidad había alcanzado un alto grado de desarrollo. Sin
Embargo, tras el diluvio, ese conocimiento se perdió o se ocultó, dando paso a nuevas civilizaciones que reconstruyeron el conocimiento desde un punto más primitivo. Esta visión alternativa sostiene que el diluvio fue no solo una catástrofe cósmica, sino también un evento que destruyó los vestigios de una era dorada de la humanidad, de la cual los sumerios conservaron recuerdos fragmentados en sus mitos y leyendas. Las interpretaciones modernas de los reyes antediluvianos de Sumeria son tan variadas como las propias tradiciones que los registran, desde explicaciones simbólicas y astronómicas hasta teorías alternativas sobre una civilización perdida. Estos relatos continúan fascinando a académicos, historiadores y pensadores de todo el mundo. En todos los casos, la figura de los reyes antediluvianos resalta como un reflejo de los profundos vínculos entre los seres humanos, el cosmos y lo divino, y ofrece una visión de un tiempo primordial en el que la humanidad, bajo el mandato de los dioses, vivía en una era de equilibrio perfecto y conocimiento divino. La noción de ciudades perdidas antes del diluvio y la posibilidad de civilizaciones anteriores a la historia oficialmente aceptada ha sido un tema fascinante que ha capturado la imaginación de arqueólogos, historiadores y entusiastas de los misterios antiguos durante siglos. Los relatos sumerios, junto con otros mitos de culturas antiguas, sugieren que la humanidad podría haber vivido en un período de esplendor mucho antes de la historia registrada, solo para ver sus logros, avances y ciudades sumidos en la oscuridad tras el cataclismo del diluvio. Estos relatos, aunque a menudo considerados como mitológicos, han llevado a una serie de teorías que exploran la posibilidad de que existiera una civilización avanzada que precediera a las grandes culturas antiguas que conocemos hoy. En la mitología sumeria, varias ciudades son mencionadas como parte de la era antediluviana, un período que existió antes del diluvio. Ciudades como Eridu, Bat-Tibira, Larak y Sipar son descritas como los primeros centros urbanos que establecieron la civilización humana, pero su existencia está rodeada de misterio. En estos relatos, las ciudades no solo eran centros de poder y administración, sino también lugares donde los dioses interactuaban directamente con los seres humanos. Cada ciudad tenía una conexión profunda con una deidad específica, y su establecimiento era visto como parte de un plan divino para dar forma al mundo humano. La descripción de estas ciudades perdidas va más allá de la simple geografía. En la lista real sumeria, estas ciudades no solo están vinculadas a los primeros gobernantes de la humanidad, sino que también representan una era dorada, en la que la civilización florecía bajo la protección y el liderazgo de los dioses. Estas ciudades eran vistas como núcleos de conocimiento, tecnología y poder espiritual, y su existencia antes del diluvio subraya la creencia sumeria de que hubo un tiempo en el que los humanos y los dioses convivían y cooperaban en armonía. El diluvio, sin embargo, marca el fin de esta era. Las ciudades se sumergen en el olvido, y con ellas se pierden muchos de los conocimientos y avances que caracterizaron ese tiempo. A partir de ese momento, la humanidad comienza un proceso de reconstrucción, pero las civilizaciones que nacen después del diluvio ya no tienen la misma relación directa con los dioses, y su desarrollo está marcado por limitaciones tecnológicas y sociales que reflejan la caída de la humanidad desde su altura primordial. A lo largo de la historia, muchos investigadores y pensadores han especulado sobre la existencia de civilizaciones que existieron antes de las que están registradas en los anales históricos. Estos intentos de encontrar ciudades perdidas a menudo están relacionados con la búsqueda de evidencia de culturas avanzadas que pudieron haber existido miles o incluso decenas de miles de años antes de la historia escrita.
La idea de que hubo civilizaciones anteriores a las conocidas por la historia oficial ha sido impulsada tanto por descubrimientos arqueológicos como por la interpretación de textos antiguos que parecen hacer referencia a una época de esplendor que se ha perdido en el tiempo. Uno de los puntos más debatidos en este contexto es la posibilidad de una civilización avanzada en tiempos prehistóricos. Los descubrimientos arqueológicos, como las enormes estructuras megalíticas de Giza en Egipto, las líneas de Nazca en Perú o los templos de Göbekli Tepe en Turquía, han alimentado la idea de que hubo culturas que poseían conocimientos avanzados de ingeniería, astronomía y matemáticas, mucho antes de que se establecieran las civilizaciones clásicas. Aunque muchos de estos sitios se consideran parte de las civilizaciones conocidas, como Egipto o Mesopotamia, su antigüedad y la precisión de sus construcciones a menudo despiertan preguntas sobre los orígenes de dichos conocimientos. La noción de que existieron civilizaciones avanzadas anteriores a la historia oficial también se ve respaldada por el hecho de que muchos textos antiguos, como los de la Biblia y las epopeyas mesopotámicas, mencionan grandes cataclismos que destruyeron el mundo conocido, lo que podría indicar la caída de una civilización mucho más antigua. La idea de que un evento global como el diluvio no solo fue un castigo divino, sino también un marcador de la pérdida de un conocimiento excepcional. Es una interpretación que ha sido adoptada por varios estudiosos en el campo de la arqueología alternativa. La búsqueda de ciudades sumergidas es uno de los focos más atractivos de quienes defienden la teoría de civilizaciones perdidas. Se han encontrado múltiples relatos en diversas culturas que describen ciudades que fueron tragadas por las aguas debido a cataclismos. Por ejemplo, la mítica Atlántida de Platón, que supuestamente se hundió en el mar tras un cataclismo, ha sido uno de los temas más recurrentes en las teorías sobre civilizaciones antiguas. Aunque muchos consideran a la Atlántida como una leyenda, algunos investigadores creen que los relatos de ciudades hundidas pueden estar basados en eventos reales que ocurrieron en la prehistoria, donde el nivel del mar subió rápidamente, arrastrando con él grandes asentamientos. En la actualidad hay varias localizaciones alrededor del mundo que han sido objeto de especulación sobre la existencia de ciudades perdidas sumergidas. El mar Báltico, por ejemplo, ha sido explorado en busca de estructuras subacuáticas que podrían haber sido construidas por una civilización avanzada que existió antes del final de la última edad de hielo. En el mar de Caribe se han reportado restos de lo que parecen ser estructuras artificiales en las profundidades que algunos consideran como vestigios de civilizaciones que existieron antes del diluvio. De igual manera, los estudios en el Océano Índico y en diversas partes del mundo, como en Bimini en las Bahamas, han revelado lo que parecen ser estructuras alineadas de forma geométrica, lo que ha llevado a muchos a sugerir que esas áreas pudieron haber sido parte de una civilización mucho más antigua, ahora sumergida. Aunque la mayoría de las pruebas aún son controvertidas y carecen de un respaldo académico definitivo, estos descubrimientos continúan alimentando la fascinación por la existencia de ciudades perdidas. Algunos estudiosos y teóricos alternativos van aún más allá en sus interpretaciones, sugiriendo que las civilizaciones anteriores al diluvio podrían no haber sido de origen humano, sino de orígenes extraterrestres. La idea de que los dioses sumerios, como Enki y Enlil, podrían haber sido seres de otro planeta que trajeron conocimientos avanzados a la humanidad, ha sido una teoría popular en los círculos de la pseudohistoria.
De acuerdo con estas ideas, las ciudades perdidas y los reyes antediluvianos podrían haber estado relacionados con civilizaciones extraterrestres que influenciaron profundamente el desarrollo de la humanidad en tiempos remotos. Los textos sumerios, como las historias de los Anunnaki, han sido interpretados por algunos como relatos de visitas de seres de otros planetas, quienes habrían enseñado a los humanos conocimientos avanzados. Estos seres serían los responsables de la creación de la civilización, lo que explicaría por qué los reyes antediluvianos gobernaban con una sabiduría y longevidad que excedían las capacidades humanas. La idea de ciudades perdidas antes del diluvio y civilizaciones anteriores a la historia aceptada sigue siendo un tema polémico y fascinante, ya sea que se aborden desde perspectivas académicas, simbólicas, astronómicas o alternativas. Estas teorías plantean preguntas profundas sobre los orígenes de la humanidad, el desarrollo de la civilización y el conocimiento perdido en el transcurso del tiempo, mientras que la arqueología convencional busca evidencias tangibles que puedan respaldar estas teorías. La fascinación por lo desconocido persiste, y la idea de que aún pueden existir vestigios de civilizaciones olvidadas sigue siendo una parte integral de la búsqueda de los misterios de la historia humana. La figura de los reyes antediluvianos y las ciudades perdidas de Sumeria no solo ocupa un lugar fundamental en los mitos y relatos de la antigüedad, sino que también representa una memoria profunda de la humanidad, una memoria que, aunque fragmentada y oculta por los velos del tiempo, sigue influyendo en nuestra comprensión del origen de la civilización. Estos relatos nos ofrecen una visión del mundo primitivo en el que los humanos, los dioses y el cosmos estaban entrelazados de una manera que hoy solo podemos intentar comprender a través de interpretaciones simbólicas, mitológicas y a veces científicas. La memoria de esos tiempos, de aquellos reyes que gobernaron durante miles de años y de las ciudades que se alzaron antes del diluvio, forma parte de un legado que, aunque en gran medida, se perdió con la catástrofe que marcó el fin de la era antediluviana. Persiste en los ecos de las leyendas y las huellas dejadas en los textos antiguos. Los reyes antediluvianos y sus ciudades perdidas no son solo personajes y lugares de un pasado lejano, sino que representan el principio de la civilización, tal como la conocemos. La Sumeria primitiva, con su escritura cuneiforme, su organización social y su conexión directa con lo divino, es el origen de muchas de las estructuras que sustentan las sociedades modernas. La realeza, la ley, la arquitectura monumental, el urbanismo y la religión. Pero más allá de los aspectos tangibles, el relato sumerio también simboliza la primera vez en la que los humanos intentaron encontrar un orden para sus vidas a través de su relación con los dioses y la naturaleza. Los reyes antediluvianos, gobernando por voluntad divina, eran los encargados de mantener este orden, de garantizar que el cosmos se mantuviera equilibrado y de alguna forma su existencia y su longevidad, aunque mitológicas, apuntan a una comprensión profunda de la conexión entre el cielo, la tierra y la humanidad. El hecho de que los reyes vivieran tanto tiempo también refleja un concepto antiguo de la eternidad y la perfección cósmica, lo cual estaba profundamente arraigado en la visión de los sumerios. Antes del diluvio, no solo los hombres, sino también las ciudades, los reinos y los pueblos, estaban destinados a existir en armonía con los ciclos naturales y divinos. Este concepto de eternidad, manifestado en la duración extraordinaria de los reinados, resalta una época que parecía estar fuera del alcance de la mortalidad humana, un momento en el que la civilización aún no estaba fragmentada por el caos y el desastre. Sin embargo, la caída de esas ciudades y la desaparición de los reyes antediluvianos no son solo el fin de una era dorada,
sino un recordatorio de la fragilidad del orden humano. El diluvio, que arrastra consigo tanto a los reyes como a las ciudades, se presenta como un acto divino destinado a restablecer el equilibrio cósmico. Los seres humanos, por su arrogancia o corrupción, se apartan del orden original, y la respuesta de los dioses es la destrucción de esa civilización perfecta. En este sentido, el diluvio no es solo un castigo, sino también una oportunidad para la renovación, una purificación que permite que la humanidad comience de nuevo, pero con la advertencia de que el ciclo de creación y destrucción es inherente a la naturaleza de las civilizaciones. Aunque las ciudades antediluvianas y sus reyes desaparecieron en las aguas del diluvio, su influencia perdura. Los relatos sobre ellos no solo fueron preservados en 1900 las tablillas cuneiformes sumerias, sino que también fueron absorbidos, transformados y reinterpretados por otras culturas antiguas. El relato de Noé, con su arca y la preservación de la vida en medio del diluvio, tiene raíces profundas en las historias sumerias de Utnapishtim. La figura del rey sacerdote, como la de los monarcas sumerios que gobernaban bajo la voluntad divina, fue replicada en otras culturas, como la egipcia, la babilónica y la asiria, donde los faraones y otros reyes se consideraban intermediarios entre los dioses y los hombres. Las ciudades perdidas también dejaron su huella. Los relatos de Atlántida o las leyendas sobre ciudades sumergidas en el mar se inscriben en un patrón común de mitos que narran la caída de civilizaciones avanzadas debido a su desvío del orden divino. Estas leyendas, aunque pueden no corresponderse con la realidad histórica de manera literal, siguen siendo un reflejo de la creencia universal de que las civilizaciones están destinadas a caer cuando pierden su conexión con el equilibrio cósmico. Por otro lado, la memoria de las ciudades perdidas también sobrevive en la arqueología. La investigación de las ruinas de ciudades antiguas como Eridu, Nippur y Ur en Mesopotamia ha revelado una civilización avanzada que dejó tras de sí vestigios de conocimiento, tecnología y arte. Aunque estas ciudades no fueron destruidas por un diluvio literal, su desaparición con el paso de los siglos demuestra cómo el mundo antiguo, con sus grandes civilizaciones y culturas, ha sido arrastrado por el tiempo y las fuerzas de la naturaleza, y cuán frágil es la memoria humana frente al olvido. Más allá de los aspectos históricos y arqueológicos, los relatos sobre los reyes antediluvianos y las ciudades perdidas reflejan algo más profundo en la psique colectiva de la humanidad. Una memoria ancestral que busca entender nuestros orígenes y el destino de la civilización. Los mitos de un tiempo primordial en el que los seres humanos vivían en armonía con los dioses y gobernaban según principios divinos, resuenan a lo largo de las culturas, generando una conexión simbólica entre las civilizaciones del pasado y las sociedades modernas. El diluvio, como metáfora de la destrucción y la renovación, sigue siendo un símbolo poderoso. La idea de un cataclismo que destruye lo viejo para dar paso a lo nuevo refleja una verdad profunda sobre las civilizaciones humanas. Cada gran avance, cada momento de prosperidad está necesariamente marcado por la fragilidad y el cambio. Las civilizaciones, por grandiosas que sean, están destinadas a caer, pero cada caída lleva consigo las semillas de una nueva civilización. Este ciclo de ascenso y caída es tan antiguo como la historia misma, y los relatos sumerios sobre los reyes antediluvianos y las ciudades perdidas nos recuerdan esa constante transformación. La memoria de las primeras ciudades y los primeros reyes sigue viva en las historias que contamos, en los mitos que compartimos y en los vestigios que descubrimos bajo la tierra. Aunque esas civilizaciones hayan desaparecido en el mar del tiempo, el impacto de su existencia y su conocimiento sigue presente
en las estructuras de las sociedades modernas. Nos hablan de lo que fuimos, de lo que pudimos haber sido y de lo que aún podemos ser, si recordamos las lecciones de aquellos tiempos remotos. La historia de los reyes antediluvianos y las ciudades perdidas no es solo un relato sobre el pasado, sino una reflexión sobre nuestra condición humana. Es una historia de conocimiento, poder, destrucción y renacimiento, que se repite una y otra vez a lo largo de los siglos. Estas historias, aunque antiguas, siguen siendo relevantes hoy, pues nos recuerdan que nuestra civilización, por mucho que crezca y avance, sigue siendo vulnerable, y que el conocimiento del pasado puede ofrecernos las claves para entender el presente y el futuro. Los relatos de las primeras ciudades y sus gobernantes nos invitan a reflexionar sobre el origen del mundo civilizado, no solo como una sucesión de eventos históricos, sino como un ciclo eterno de creación, caída y renacimiento que nos define como especie. La memoria de esos tiempos perdidos sigue viva y tal vez, al final, esa memoria es el mayor legado de todas las civilizaciones que han existido.